esta noche, pero antes vamos a orar. Yo quiero invitarle que ahí sentado, pero con mucha disposición, sin distraerse, se dirija al Señor, mi hermano. Vea que la iglesia ha perdido algo muy bonito y es esa oración congregacional, podríamos llamarla. Tal vez usted es nuevo y dice: no, yo no sé eso qué será. Pero no hace mucho, cuando se decía que se iba a orar, toda la iglesia entraba en un río de oración tremendo. Todos oraban. Ahora eso ha cambiado un poco, y como que uno ora y los demás escuchan y empiezan a mirar la mosca que vuela, o de pronto cómo se le balancean los pies, o cómo de pronto el hermano está distraído o el otro está en el celular. Y cuando el que está orando dice amén, entonces el que estaba escuchando dice amén, y ya, y terminó la oración. Pero eso no es orar. Ahí solamente oró una persona. Y como estamos congregados, estamos reunidos aquí como iglesia, pues aprovechemos ese momento para orar. De pronto en la casa no tiene ese espacio, de pronto en la casa no tiene ese tiempo, y pues hemos venido aquí a buscar del Señor. Hemos venido aquí a que el Señor nos hable. Y le quiero decir que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces usted viene de un día de pronto pesado laboralmente y con muchas ganas de escuchar de Dios, pero empieza a cabecear. ¿Y por qué? Porque su espíritu, por más de que esté dispuesto, la carne le gana. Entonces vamos a fortalecer ese espíritu de oración para que usted pueda estar completamente atento en esta noche, y que esta voz arrulladora que tengo yo no lo duerma. ¿Listo? Entonces, si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Si quiere estar sentado, siéntese, pero ore. ¿Sí? De pie o sentado, ore. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo que tú has preparado, Señor. No somos nosotros los que hemos preparado este momento. Eres tú, Señor, el que aderezas mesa delante de nosotros, Señor. Eres tú, Señor, el que prepara banquete. Realmente, Señor, somos nosotros los bienvenidos en esta noche, Señor. Tú todo lo tenías dispuesto, Señor. No ayer, no antier, no hace una semana. Lo tenías dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Tú ya conoces todas las cosas, Señor. Tú ya tienes escritas todas aquellas cosas que día a día se van cumpliendo, Señor, a través de tu presencia, a través de tu poder, a través de tu soberanía, Señor. Hoy nos exponemos delante de ti, de ese Dios grande y poderoso, de ese Dios grande y temible, de ese Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, tal y como somos, Señor, con nuestras debilidades y fortalezas, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti. Aún en esta noche, en este lugar, necesitamos de ti, Señor. Si hemos venido a este lugar, Señor, que sea con una disposición de escucharte, que sea con disposición de aprender, que sea con disposición de ser corregidos, con disposición de cambio, de transformación, Señor. Vivifica nuestras vidas, Señor. Vivifica nuestros corazones. Y esta palabra tuya, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y haga los cambios necesarios, Señor, en todos nosotros. Oh Dios, trae revelación a través de tu palabra, Señor. Trae edificación a través de tu palabra. Trae, Señor, conversión a través de tu palabra, Señor. Un cambio de mente, un cambio, Señor, de corazón, un cambio de actitud, Señor, delante de ti, delante de las personas, Señor. Demostrar un verdadero cristianismo. Demostrar, Señor, que somos luz en medio de las tinieblas, Señor. Resplandece con tu luz poderosa a través nuestro, Señor, y vivifica nuestros corazones a través de tu palabra. Oh, gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el honor, el dominio, el poder, la autoridad. Las gracias, Señor, te las damos a ti. Vamos, mi hermano, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. No te canses de darle gracias por las cosas que Él hace a diario, por cada momento, por cada instante, por traerlo aquí en esta noche. Dele gracias por eso. Dele gracias al Señor por las dificultades, porque Él dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que confíe en Él y dele gracias por eso, porque tenemos un Dios en el cual podemos confiar, un Dios en el cual nos podemos abrigar, un Dios al cual podemos acudir cada momento, en cada instante, en cada situación que nos encontremos. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y a ti, Señor, lo debemos todo. Para ti es todo y por ti es todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Señor y demos un fuerte aplauso al Rey en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén. Bueno, mi hermano, le cuento que hace como un mes estaba leyendo la palabra y me encontré con un texto que había leído muchas veces y lo leí como con nuevos ojos. ¿Sí le ha pasado eso a usted? Que pasa por un texto bíblico y lo lee con nuevos ojos. ¿Cómo así que con nuevos ojos? Si sigue usando las mismas gafas, con unos ojos distintos que le hacen ver a uno una verdad, o mejor, una verdad que uno no había visto a través de la palabra de Dios. Y me trajo mucha alegría ese texto, que ahora más tarde se lo voy a compartir, no se preocupe. Si está interesado en saber cuál es, ahora se lo voy a decir. Todavía no, pero el Señor habló a mi corazón y me trajo mucha alegría ese texto y saber lo que el Señor estaba hablando a mi vida a través de ese texto. Pero trajo alegría porque me he dado cuenta que las personas en el mundo, y no solamente en el mundo sino dentro de la iglesia, batallamos mucho con muchas cosas, y a medida que pasa el tiempo, esas batallas se van normalizando, se van volviendo como cosas que vamos tolerando y que las vamos acomodando ahí y se van quedando ahí a nuestro lado. Y cuando deberíamos ver un cambio en nuestra vida, no lo vemos, sino que ya aprendemos a vivir con esas cosas ahí en nuestro ser, que pueden ser que puede ser algo de nuestro carácter, que puede ser tentaciones, que puede ser incluso pecados, y que ocurra en el mundo. Pues claro, el mundo está muerto en sus delitos y pecados, están siendo esclavos de ese pecado. Pero que ocurra en el cristiano, pues es algo que a nosotros nos debe preocupar un poco, ¿cierto? Y entonces me puse a pensar en ese tipo de cosas y dije, bueno, ¿y eso desde cuándo comenzó? Y pues la palabra de Dios nos lleva a que eso arrancó desde el principio de las cosas. Desde el principio de las cosas. Resulta que en Edén Dios le dio a Adán y Eva una instrucción, ¿cierto? Y todos sabemos lo que pasó, que esa orden que el Señor les dio, lo único que no tenían que hacer, de narices, ¡pum!, fueron y lo hicieron. Yo creo que de ahí salió ese dicho, era una sola cosita la que no tenía que hacer y fue la que hicieron, ¿cierto? Y por causa de ese pecado, que de pronto para alguien puede decir, pero pues era solamente una fruta. No, es que no era la fruta, era el obedecer al Señor. Y no lo hicieron. Y entonces enseña la palabra que cuando comieron del fruto sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Aprendieron a conocer el bien y el mal. El bien y el mal. Y me encuentro que en Deuteronomio capítulo 30 versículo 15, si quieren pasar la siguiente, dice Deuteronomio 30:15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí están esas dos opciones, el bien y el mal, la vida y la muerte. Y entonces, desde que nuestros primeros padres fallaron, cometieron ese pecado, Dios puso delante de ellos ¿qué? El bien y el mal. Y ellos optaron por lo malo. Ellos optaron por lo malo. Pero pasó el tiempo y ¿qué cree usted? ¿Qué pasó? Si usted conoce la palabra, sabe lo que ocurrió, ¿cierto? Dice que antes del diluvio el Señor quiso destruir a la humanidad. ¿Por qué? Porque de continuo sus pensamientos eran hacia el mal. Estaba lo bueno y lo malo, pero sus pensamientos ¿hacia dónde tendían? Hacia lo malo. Y bueno, vino el diluvio. Pero antes también ocurrió lo de Babel, ¿cierto? Y los hombres empezaron a crear nuevas cosas. Y era que Dios le había dado a la humanidad la posibilidad, la capacidad de decidir. ¿Decidir entre qué? Entre lo bueno y lo malo. Pero mire que
esa capacidad de decidir conlleva una responsabilidad grandísima, grandísima. O sea, realmente nosotros a veces nos ponemos a discutir con otras doctrinas o con otros pensamientos teológicos, ¿cierto? Acerca del libre albedrío. Y si existe el libre albedrío o no existe el libre albedrío. Realmente tenemos la capacidad de decidir. La tenemos a diario, ¿sí? Yo cada día que voy a ir a la oficina tengo que decidir si agarro ese bus. Y tengo que agarrar ese, porque si agarro otro no me lleva a mi oficina, ¿cierto? Y todos los días decidimos algo. Hay gente que cuando está frente al torniquete decide: o atraviesa el torniquete con tarjeta o se lo salta, ¿cierto? Son decisiones, y esas decisiones conllevan responsabilidades. Pero esos ejemplos tontos que di, pues son responsabilidades tontas. Pero cuando se trata de la vida y la muerte, como nos dice Deuteronomio, pues son responsabilidades serias. Son cosas serias, porque está hablando de la vida espiritual o de la muerte espiritual. Así que Él nos dio la capacidad de decidir, pero con esa capacidad de decidir también debemos ver cuál es la motivación, qué es lo que nos lleva a nosotros a decidir o lo bueno o lo malo. ¿Por qué la gente decide lo malo? ¿Por qué la gente decide lo bueno? ¿Qué lo lleva a tomar esas decisiones? Y yo creo que a través de la palabra de Dios, Dios mismo nos muestra que Él tiene una preocupación sincera, no solamente por las decisiones que nosotros tomamos, sino por las motivaciones que tenemos para tomar esas decisiones. ¿Sí me hago entender hasta ahí? No debemos preocuparnos solamente, y Dios no se preocupa solamente porque obremos bien u obremos mal, sino por qué razón obramos bien o por qué razón obramos mal. Y de pronto usted dice: bueno, ¿eso qué tiene que ver con los intentos fallidos? Pues es exactamente eso, que en esos intentos que nosotros tenemos a veces en nuestra vida por un cambio en nosotros, no vemos ese cambio, no vemos esa transformación, y lo intentamos una y otra vez, y en vez de decidir lo bueno, decidimos lo malo. Y entonces debemos ver qué será lo que está motivando mi corazón para que yo, en vez de decidir lo que es correcto, decida lo que está mal. ¿Qué es lo que me está motivando a mí a eso? Así que hoy quiero hablarle de eso, de esos intentos fallidos, pero el tema es la batalla contra la desobediencia. La batalla contra la desobediencia. ¿Sabe usted que tenemos una batalla contra la desobediencia? O usted le hace caso al Señor o no le hace caso, o yo le hago caso al Señor o no le hago caso, a diario. ¿Está pensando usted de pronto en algo en lo que tuvo que batallar en algún momento, o que de pronto en este momento está batallando para obedecer al Señor? De pronto algo de su carácter, de pronto tentaciones o pecados que usted ha tenido que usted le ha prometido al Señor una y otra vez, y vuelve y cae, y vuelve y pasa, y vuelve y actúa mal. ¿Sí está pensando en eso? Porque cuando yo leí el texto, que más adelante le voy a decir cuál es, el Señor me llevó a pensar en eso, y yo creo que fui libre de una carga pesada que había en mi espalda, de pensar en cuál era la motivación que me debía llevar a mí a hacer lo correcto, y que por eso mis intentos siempre habían sido fallidos. Nunca le había dado al blanco, y no es la primera vez, muchas veces. Y yo creo que nos ha pasado muchas veces, ¿no? No ha sido una sola vez en la vida, ha sido en otra época de nuestra vida que hemos vivido lo mismo y que hemos prometido cosas, y gloria a Dios, un día fuimos libres de eso, pero de pronto ahora es otra cosa. Y no podemos simplemente acomodar ese carácter, o acomodar ese pecado, o acomodar esa tentación o esa situación a nuestro lado y consentirla. Eso hace la ideología. La ideología hace eso.
llama al pecado y le cambia el nombre. Ya no lo llama pecado, se lo cambia y lo acomoda y le dice: ahora podemos vivir juntos, ya no eres tan malo. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero esa es la tendencia del mundo. Lo que es un pecado abominable delante de Dios, este mes, ¿cómo lo llaman? Orgullo, ¿cierto? Se acomoda ante la sociedad. Pero nosotros no estamos muy lejos de hacer lo mismo con conductas propias, con situaciones propias, hasta de pronto con cosas que pueden llegar a convertirse en idolatría, en robarle a Dios el primer lugar. Y debemos examinarnos muy bien y ver por qué continuamente seguimos fallando en lo mismo. Y de pronto, no, yo soy así. Yo soy así. Y Dios sabe, porque Él me hizo así. Y sabemos que no. Necesitamos un cambio. Necesitamos ser transformados. Entonces quiero decirle en primer lugar que la batalla contra la desobediencia se pierde con métodos humanos. La batalla contra la desobediencia se pierde con métodos humanos. Miren, Adán y Eva, ¿qué quisieron hacer después de que pecaron? Cubrir su vergüenza. ¿Y cómo lo hicieron? A través de lo que ellos pensaron que era lo que se debía hacer, con hojitas. Taparon su vergüenza. Pero ¿qué hizo el Señor? Les dio un vestido de pieles. Sabía que tenía que haber un sacrificio. No era el método humano, era el método que Dios desde antes ya había dispuesto. Era a la manera de Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. No, no es a mi manera. Es como Él dice que debe ser. Los métodos humanos fallan, mi hermano, y vamos a perder esa batalla contra la desobediencia si buscamos métodos humanos. Mire que los hombres quisieron construir una torre, ¿cierto? Para llegar ¿a dónde? A Dios. Lo quisieron hacer a través de métodos humanos. ¿Y qué hizo el Señor? No, vamos a desbaratar esto y vamos a extender las naciones, que se confundan. Y creó el Señor las naciones cuando el hombre quería crear un puente hacia Dios. David quiso construir un templo, un bonito anhelo, ¿cierto? Un bonito anhelo, construir un templo. Yo me imagino que los pastores de esta congregación, los fundadores, ellos construyeron este lugar y para ellos tuvo que haber sido algo de mucho gozo, de mucho orgullo, de mucha felicidad en su corazón. Y David quiso construir un templo, pero ¿qué le dijo el Señor? No, tú no me vas a construir templo, yo te voy a construir templo a ti. Y lo hizo. Miren, nosotros somos el templo donde habita el Señor. Y fracasó David. David no pudo construir el templo. Saúl también fracasó, quiso presentar sacrificios a Dios, ¿cierto? Y le correspondía a Saúl presentar los sacrificios delante de Dios. ¿A quién le correspondía? Uy, sí, señor, al sacerdote, ¿cierto? Y fracasó Saúl, fracasó, falló porque buscó métodos humanos. Y finalmente, un ejemplo del Nuevo Testamento, Pedrito. ¿Qué dijo Pedrito? Señor, mi vida daré por ti. Y a la oportunidad que se le presentó, 3 veces negó al Señor. Nadie le estaba pidiendo que diera su vida por el Señor. Fracasamos con nuestros métodos humanos. Pero quiero que hoy veamos, a la luz de la palabra, uno de los ejemplos más tremendos que yo encuentro ahí acerca de cómo los métodos humanos fracasan. Y está en el libro de Josué. En el libro de Josué, al final, en el último capítulo, capítulo 24. Me parece impresionante este pasaje porque Josué está ya en retirada. Josué ya está en retirada. Y entonces él ha conocido ya un poquito al Señor. Nada más anduvo con Moisés, detrás de Moisés, a las faldas de Moisés, queriendo estar en la presencia del Señor y siempre relegado. Y cuando ya Moisés muere, entonces Josué lo sucede, ¿cierto? Toma el lugar como el liderazgo de Moisés
y empieza a tener esa relación especial con el Señor y conoce quién es Dios. Y entonces a partir del versículo 14 pasa lo siguiente, y quiero leerle hasta el 28. Yo sé que es largo, pero es que es importante leerlo. Dice: ahora pues, le dice Josué al pueblo: temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces, ¿qué respondió el pueblo? Dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. O sea, Josué les dijo: yo no sé ustedes qué van a hacer, pero mi casa va a servir a Jehová. Ellos dijeron: no, nosotros no vamos a servir a esos dioses del otro lado del río. Nosotros no vamos a servir a los dioses de los egipcios. Nosotros no vamos a servir a los dioses de los amorreos que el Señor ya expulsó de allá. Nosotros también vamos a servir a Jehová. ¿Sí o no? Pero ¿qué les dice Josué en el 19? Josué le dijo al pueblo: no podrán servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. A Jesús les dijo: ¿sabe qué? No me vengan con cuentos. Ustedes no van a poder servir a Jehová. Yo los conozco muy bien y ustedes no van a poder servir a Jehová. ¿Y qué dijeron ellos entonces en el 20? Sigue diciendo: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Y entonces el pueblo le dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. O sea, póngale la firma. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos. Tercera vez: y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Bueno, y escribió Josué estas palabras en el libro y Tres veces el pueblo, que dijo: a Jehová serviremos. ¿Cuál era el deseo de ellos? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Lo bueno. Pero usted y yo sabemos lo que pasó. ¿Qué hicieron? Lo malo. Se mezclaron con mujeres cananeas también por allá. Adoraron a otros dioses por allá, ¿cierto? Repetidas veces, no una ni dos, muchas veces le fallaron a Dios. En ellos había un buen deseo, pero su motivación verdadera los llevó siempre de continuo hacia lo malo. Eso me parece a mí tan tremendo, porque son intentos fallidos, mi hermano. Esos cambios de actitudes que a veces nosotros tenemos que, o deseamos tener, ¿cierto? De pronto se nos salta el mal genio muy fácil. Somos fosforito, dice por ahí, ¿cierto? Y después, cuando ya estamos calmados: no, yo tengo que cambiar eso, yo tengo que cambiar eso. Y en la siguiente oportunidad, otra vez lo mismo. De pronto son mentiras. De pronto son cosas que nosotros decimos, y cuentos que decimos y nos lo creemos. Y cuando pensamos, decimos: diga, ¿yo por qué digo esas cosas si yo sé que eso no es verdad? Si yo sé que eso es mentira. Yo tengo que decir la verdad. Pero cuando tengo la oportunidad, vuelvo y digo mentiras, o exagero, o me meto en chismes, o me meto en problemas donde no me han llamado. O de pronto son cosas más graves, mi hermano.
De pronto son cosas con sus ojos, cosas en la internet. Y no solamente le hablo a los varones, porque las mujeres también caen en eso ahora. Estar viendo cosas que no deben ver, estar practicando cosas que no deben practicar. Y después de que pasa, otra vez se siente uno terrible. ¿Y qué promete uno? No lo voy a hacer otra vez, no lo vuelvo a hacer. Y vuelve y pasa. Hay deseo de agradar a Dios, pero cuando llega el momento no lo hacemos. Tiramos al blanco un intento y fallamos. De pronto hay una sinceridad en nuestro corazón. Yo no digo que no. De pronto hay ese deseo sincero en nosotros, ¿cierto? De amar al Señor. ¿Cuántos quieren amar al Señor? ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Hay un cero deseo ahí. Pero lanzamos el dardo y fallamos. Fallamos repetidas veces y normalizamos el pecado. Eso nos lleva a veces a perder la fe, a desmayar, a creer que ya no somos capaces, a creer que ya Dios terminó con nosotros, que hasta ahí llegó el cambio, que ya tenemos que vivir con eso ahí, y perdemos la fe, nos frustramos. Pero de pronto ha sido porque estamos peleando la batalla contra la desobediencia a través de métodos humanos. Necesitamos otro método, y entonces ahí es donde empieza a aparecer la gracia del Señor. La batalla contra la desobediencia, en segundo lugar, mi hermano, se gana con amor. ¿Me escuchó eso? La batalla contra la desobediencia se gana ¿con qué? Con amor. Se gana con amor. Mire, yo encuentro en toda la Biblia, y yo creo que usted también lo sabe, que en toda la palabra de Dios el Señor pide casi que a gritos: ámenme, ámenme. En Deuteronomio 6:5, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la palabra de Dios? No sé si lo tengo ahí. Deuteronomio 6:5, ¿no? Bueno, ahí ya lo proyectaron. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesús dijo que ese era el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor. Amar al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lo amemos. Yo le pregunto, ¿quiere el Señor, antes de que lo amemos, que lo obedezcamos? ¿Quién responde? El Señor, antes de que lo amemos, ¿quiere que le obedezcamos o quiere primero que le amemos? Que le amemos. Ámenme. Yo no sé si usted ha visto la película del Todopoderoso, esa película graciosa, la del Todopoderoso. Hay una parte seria donde el protagonista le dice al que hace de Dios, le dice: ¿cómo puedo hacer que me amen sin tocar su voluntad, sin tocar su libre decisión? Y entonces le responde el que hace de Dios, le dice: cuando tengas la respuesta a eso, me la dices. Claro, Dios sí sabe la respuesta, ¿no? El de la película no, pero Dios sí sabe la respuesta. Pero es muy buena pregunta, porque es que nosotros queremos que Dios se agrade de nosotros a través de la obediencia. Pero antes de la obediencia tiene que venir el amor hacia Dios. Por eso es que el mundo no le puede amar, y por eso es que muchos creyentes no pueden obedecerle a Dios, porque todavía no aman a Dios. Todavía no aman a Dios. Y sin amor es imposible ganar la batalla contra la desobediencia. Sin amor siempre los intentos van a ser fallidos. El amor está ligado a la obediencia. Miren lo que dice Juan 14:15, y ese es el versículo que me hizo. Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo me puse a masticarlo.
Usted sabe que nosotros somos ovejitas, ¿cierto? ¿Y qué hacen las ovejitas? Mastican, mastican, mastican y botan, ¿cierto? Y después vuelven y recogen y vuelven y meten y mastican y mastican y mastican y mastican y lo pasan a otro estómago y después otra vez la devuelven y siguen masticando. Así tenemos que hacer nosotros con la palabra. Rumiar la palabra, masticar la palabra. Y yo me puse a pensar, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice el versículo 21 del capítulo 14? Si lo pueden proyectar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Segunda vez. ¿Y qué dice el versículo 22, creo? Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y yo tercera vez sigo masticando. ¿Y qué dice el 24? Lo dice en negativo. El que no me ama no guarda mis palabras. Cuarta vez. Y yo dije: Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces mi cabeza explotó. Yo dije: claro, ese es el derecho. No es al revés. No es: guarda mis mandamientos y entonces me vas a demostrar que me amas. No es eso. No está diciendo eso la palabra. La palabra está diciendo: si me amas, vas a poder guardar mis mandamientos. Si no me amas, no vas a poder hacerlo, porque vas a tener la motivación incorrecta. La motivación correcta para obedecer, para ganar la batalla y para dar en el blanco es amar a Dios. Porque muchos cristianos no pueden obedecer al Señor y se sienten frustrados y tienen que batallar mucho contra algo, contra su carácter, contra el pecado, contra la tentación, porque piensan que se trata de cumplir reglas, leyes, normas, cuando lo que el Señor pide es: ámame. ¿Sí me está poniendo atención? ¿Sí me está escuchando y me está entendiendo lo que quiero transmitirle? Y entonces cuando yo digo: claro, si yo amo a Dios, le voy a obedecer, porque esa es la motivación correcta. El amor es la correcta motivación. No voy a fallarle, porque si yo le fallo, estoy ofendiendo al Dios que amo. ¿No era eso lo que decía José en su integridad? Cuando la mujer le quiso arrancar la ropa y desnudarlo para acostarse con él, que le dijo: pero ¿cómo vamos a hacer eso contra Dios? Es un pecado muy grande contra Dios. O sea, que estaba pensando: estoy ofendiendo al Dios que amo. ¿Cómo le voy a hacer eso a mi Dios? Pero cuando uno no tiene esa perspectiva correcta, esa visión correcta, entonces pecar se vuelve normal, fallar se vuelve normal. La actitud negativa que tengo que cambiar, la normalizo también. No pienso en determinado momento: no, tengo que cambiar eso porque amo a Dios, amo a Dios. Pero entonces siguen las inquietudes. Bueno, si el amor está ligado a la obediencia, si tengo que obedecer por amor, no demostrar mi amor a través de la obediencia, sino obedecer por amor, que es distinto. Entonces necesito encontrar esa motivación correcta en Dios mismo, porque mi amor, el amor que yo tengo, es un amor imperfecto. El amor que yo tengo es un amor limitado. Entonces necesito el amor de Dios. Mire, ¿se acuerda que hablamos hace un momentico de Pedro? Pedro negó al Señor 3 veces, ¿sí? Pero ¿qué le dijo el Señor a Pedro en Juan 21 del 15 al 17? Dice Juan 21 del 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿De qué le habló el Señor? De amor. No le dijo primero:
apacienta mis corderos si me amas. No le dijo eso. Dijo, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis corderos. Y la segunda vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y como fueron 3 las veces que lo negó, entonces fueron 3 veces las que le preguntó el Señor, ¿me amas? Y entonces en esta se puso triste, pero le dijo, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. ¿De qué le habló el Señor? No le habló ni de mandamientos, ni de su obediencia, ni le sacó a relucir, ni le echó en cara su desobediencia, ni su infidelidad, ni su negación, ¿cierto? Digo, yo esperaba más de usted, Pedrito. ¿Qué pasó? No le dijo nada de eso, ¿cierto? Le dijo, ¿me amas? ¿Sabes? Yo creo que Pedro se sintió libre. Fue libre de saber que la motivación para obedecer, la motivación para dar la vida, porque finalmente la dio, ¿o no la dio? Eso que él dijo que iba a dar su vida por el Señor, lo hizo. Dio su vida por el Señor, pero con la motivación correcta, que fue amar a Dios, amar a Jesús. Y por eso, mire, Pedro vuelve a escribir en su carta. Pedro escribe, volvamos a la diapositiva, porfa. Dice que el amor cubre ¿qué? Multitud de fallas. ¿Quién cubrió multitud de fallas con el amor? El Señor Jesús. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedrito, ¿me amas? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba cubriendo las fallas del Señor. Mi hermano, si en esta noche usted ha venido a este lugar y siente que verdaderamente le ha fallado al Señor una y otra vez en algo que usted le ha prometido que va a cambiar y no ha podido cambiar, mi hermano, reciba el amor de Dios, porque ese amor cubre multitud de fallas, y con ese amor usted va a poder vencer la batalla contra la desobediencia. El amor cubre multitud de fallas. Amén. Pero entonces, en tercer lugar, la pregunta, ¿por qué tengo que amar a Dios? ¿Por qué amar a Dios? Y entonces vamos a ir a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan está casi al final de la Biblia. Si usted trajo Biblia y la está buscando y no está esperando que se la proyecten, como yo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Ahí tiene como título, ¿Dios es qué? Amor. Entonces, ¿por qué tengo que amar a Dios? Primero, porque Dios es amor, dice el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 4:8. Así que si usted siente que no ama a Dios, entonces dice la palabra, no ha conocido a Dios. En otras palabras, el que conoce a Dios tiene que amarlo. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Tiene que encontrar la motivación correcta en el amor de Dios, y se encuentra únicamente en conocer a Dios, porque Él es amor. Pero tengo que amar a Dios también porque hemos nacido de Él. ¿Cuántos han nacido del Espíritu? Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si yo he conocido a Dios, he nacido de Dios, y por lo tanto tengo el amor de Dios en mi vida. Tengo que examinarme muy bien, mi hermano, y de pronto mirar si de pronto me falta conocer más a Dios, y por eso todavía batallo con cosas dentro de mí. Por eso todavía lucho con cosas dentro de mí, porque me falta conocer más y más de Dios. Ahora, ¿cuándo vamos a terminar de conocer al Señor? Nunca, ¿cierto? Insondable es el conocimiento del Señor. Él es infinitamente insondable para poder comprender su grandeza y su poder. Pero tenemos que profundizar en el conocimiento, en la relación de Dios, la relación con Dios. Pero además tengo que amar a Dios, o debo amar a Dios, porque Dios
dio su vida por mí. Versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, ¿qué? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Toda predicación tiene que pasar por la cruz, mi hermano. Toda palabra tiene que pasar por la cruz. Y amamos a Dios porque Él dio su vida por nosotros. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Dice ahí que Él murió para que nosotros vivamos. ¿No le parece eso una motivación espectacular para dar en el blanco? Y que no tiene que ver con cumplir mandamientos y que no tiene que ver con cumplir normas, sino que usted se pueda postrar delante de Dios. No sé si en la imagen creo que estaba la mujer que se arrodilló delante de Él y simplemente, sin decir nada, no dijo nada, simplemente derramó su corazón delante de Él, sus lágrimas, su perfume. Tuvo ese momento especial. Y el Señor le dijo a ellos: es que ella me ama mucho. Eso fue lo que vio el Señor. Los demás vieron a una mujer pecadora, pero ¿qué vio el Señor? A una mujer que lo amó mucho, y que lo amó mucho porque se le perdonó mucho. Yo no le estoy diciendo que toleremos el pecado y que no hay que obedecer a Dios. Sí hay que obedecer al Señor, sí hay que obedecer a su palabra, pero la motivación tiene que ser el amor. El amor que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. ¿Por qué podemos amar a Dios? Versículo 10: porque en esto consiste el amor. El amor no consiste en lo que el mundo dice. El amor no consiste en que bienvenido todo tipo de amor. El orgullo, ¿cierto? Todos con todos, todas con todas, todos contra todos. Porque amor libre, no, eso no es amor. Eso es una abominación. ¿En qué consiste el amor? ¿Cuál es el verdadero amor? Versículo 10: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cuál fue la manera en que Él nos amó? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación. Pero de pronto alguien por ahí dice: ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Tomó el lugar, fue propicio a nosotros, tomó el lugar que nos corresponde a nosotros en la cruz. Éramos nosotros los que teníamos que morir en la cruz, y Él tomó el lugar, fue propicio a nosotros pecadores, y así demostró su amor. En eso consiste el amor, en una entrega genuina. Y cuando lo entendemos de esa manera, entonces no queda más que darnos al Señor, porque Él se dio y de esa manera demostró el amor. Cuando el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios, es: dame, hijo, tu corazón, dame tu vida, dame todo tu ser. Porque ahí lo dice, y es bien bonito como lo dice la palabra, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que somos, mi hermano. Así amamos al Señor. Por eso estamos aquí en esta noche, ¿o no? Porque a pesar de que de pronto el día estuvo pesado, pues con todas las fuerzas, así sean poquitas esas fuerzas las que me quedan, con ese poquito de batería voy y busco al Señor y renuevo mis fuerzas en el amor del Señor. Pero lo amo con la mente. Voy a la palabra, escudriño la palabra, y no como entero, no lo que me digan, sino que voy a la palabra y penetro en la palabra, y Dios me habla y entiendo y comprendo. Entonces ya no amo a Dios solamente por lo que otros me dicen, sino amo al Señor porque yo mismo he conocido la verdad de su palabra. Es la mente. Hay que comprender la palabra de Dios, mi hermano. Con todo nuestro ser amamos al Señor. El Señor dio su vida y no escatimó nada. Ahora nos corresponde a nosotros amarlo a Él de la misma manera.
Y finalmente, o sea, quiero terminar hablando de Pablo, porque en Romanos, en el capítulo 7, encontramos esa lucha, mi hermano. No crea, el gran apóstol Pablo, dicen que el apóstol Pablo tenía los 9 dones. Eso dicen. Los 9 dones espirituales, ¿no? Dicen que solamente él y el Señor Jesús. Pues no sé de dónde sacan eso, pero lo que sí sé es que fue un gran hombre de Dios, un tremendo apóstol. Y el 80% de la doctrina cristiana está en las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí sabía eso? Por eso los que han estado en las escuelas bíblicas, los que ya pasaron por liderazgo, saben que esas cartas son la explicación ¿de qué? De la redención del hombre. Él explica en qué consiste la redención del hombre, y sobre todo en el libro de los Romanos. Pero aquí en este capítulo 7 él empieza a hablar de algo que le ha pasado a usted y que me ha pasado a mí. Usted no puede decir que no, y yo no puedo decir que no hemos pasado por eso. Una lucha interna, esa batalla contra la desobediencia, ese deseo que usted tiene y que yo tengo de hacerle caso al Señor, de obedecerle, pero que cuando llega el momento no damos en el blanco, fallamos. Pero lo que no debo hacer, eso sí, de narices lo hago, ¿cierto? Y vamos a leerlo ahí del 7 al 25. También es larguito, pero es bien especial. El pecado que mora en mí, dice. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso está como medio raro, ¿cierto? Pero se lo explico con un ejemplo. Cuando no habían semáforos, no era ilegal pasarse los semáforos. ¿Por qué? Pues porque no habían semáforos. ¿Cómo iba a ser ilegal pasarse algo que no existía, cierto? Pero se inventaron los semáforos, ¿para qué? Para que no hubiesen accidentes, ¿cierto? Y entonces cuando colocaron los semáforos, empezó la ley. ¿Listo? Y entonces el que no puso atención y se pasó el semáforo, pues tenga su comparendo, su parte, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo más o menos el apóstol. Dice: yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Y cuando vino la ley, entonces me di cuenta que el pecado está en mí, que yo soy un transgresor de la ley. Y eso lo tenemos que reconocer todos. El pecado mora en nosotros. Y lo dice Pablo, mi hermano, con toda seguridad, también el pecado mora en mí, no sé en usted. Versículo 13 entonces dice: luego, lo que es bueno, o sea la ley, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, gracias a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios, yo puedo darme cuenta que lo que yo estoy haciendo mal verdaderamente es malo. Por eso alguien que no conoce la palabra de Dios no reconoce que lo que está haciendo es pecado. ¿Sí me hago entender? Para alguien que vive en unión libre, que no conoce del Señor, que vive en unión libre, eso es normal. Pero cuando uno llega a Cristo y sabe que por la palabra vivir en unión libre
es un pecado de fornicación, entonces empieza a buscar la manera de arreglar la situación, ¿sí? De ponerse a cuentas con Dios y casarse. ¿Por qué? Porque el pecado ya, ¡pum!, por la palabra le saltó a los ojos y se dio cuenta que sobremanera el pecado es pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mire, la palabra de Dios es espíritu, es vida. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí empezó el apóstol Pablo a ir más profundo, más profundo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, o sea, el pecado, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena, o sea, la palabra de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ojo, mi hermano, que el apóstol Pablo no se está excusando ahí, ¿no? No está diciendo, yo no soy, es el pecado que mora en mí. No, porque él está vendido al pecado, pero está reconociendo que en él mora el pecado y que la ley es buena. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, intentos fallidos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es la conclusión, ¿cierto? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y podemos decir amén. Hay un deseo en nosotros, en el hombre interior, en el hombre espiritual, que quiere deleitarse en Dios y en su palabra y en obedecerle. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, en mi naturaleza caída, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces dice el apóstol Pablo, como seguramente en algún momento usted y yo hemos dicho: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Hasta ahí el apóstol Pablo está hablando de una lucha continua, pero en la carne, en las fuerzas humanas, a la manera del ser humano. De nada serviría todo eso que dijo el apóstol Pablo sin el versículo 25, porque en el 25 es donde el apóstol Pablo está diciendo: es el amor el que me da la victoria sobre ese sentimiento, sobre esa condición, sobre esa impotencia que produce el intentar y siempre fallar. Hay una manera de ganar la victoria contra la desobediencia, y es el amor. Versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero dice: gracias sean dadas a Dios. Y empieza el capítulo 8 diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos ha hecho libres. Él nos hizo libres de la ley del pecado. Y Él nos hace libres de esos intentos fallidos, mi hermano. El hombre siempre como seres humanos vamos a fracasar en nuestras fuerzas, pero el amor de Cristo siempre nos va a dar la victoria. Entonces quiero que se vayan esta noche, mi hermano, con esta verdad. Amar para obedecer. Esa es la manera. No es obedecer para demostrar amor, es amar a Dios para obedecerlo. Enamórese de Dios, apasionese por Dios. Mire la cruz, mire el sacrificio de Cristo, mire lo que Él hizo, y va a amar profundamente al Señor.
Y cuando usted ame profundamente al Señor, vencer todas esos intentos fallidos va a ser fácil. Va a ser más fácil dar en el blanco. Cada vez que usted lance el dardo intentando agradar a Dios, ese amor que proviene de Él mismo va a hacer que el dardo dé en el blanco y usted pueda salir victorioso y decir: oiga, lo logré cambiar esa mala actitud, logré vencer esa tentación, logré vencer al pecado. Estoy cambiando, estoy siendo transformado por el amor de Dios, por la correcta motivación de obedecer, que es amar. Si me amas, obedece mis mandamientos. Creo que lo hemos hecho al revés muchas veces. Creo que muchas veces hemos intentado obedecer por obedecer. Dice, creo que es Marcos Witt, en uno de sus libros en Adoremos, que un niño se paraba mucho en una silla, molestaba mucho en la silla de la iglesia y se paraba. Y la mamá le llamaba mucho la atención cada rato, y él volvía y se paraba en la silla, y otra vez le llamaba la atención, y otra vez se paraba, repetidas veces, intentos fallidos, hasta que la mamá lo agarró fuerte, así como hacen las mamás, y dice: te sientas. Lo sentó ahí en la silla. Y entonces el niño todo bravo, enojado, se siente y dice: pues yo estaré sentado por fuera, pero por dentro estoy parado. No es así. No es así como debemos obedecer. Debemos obedecer por amor. Y cuando nosotros, los que somos padres, sabemos que nuestros hijos nos obedecen por amor, nos sentimos mucho más gratificados que obedecer porque le metimos un grito. Entonces no es simplemente porque está aquí escrito en la palabra. No hay que mentir. Ay, verdad que no hay que mentir. Verdad que soy cristiano y no hay que mentir. Ay, verdad que soy cristiano y no tengo que decir malas palabras. Ay, verdad que soy cristiano y tal cosa. No tengo que robar, no tengo que agarrar lo que no es mío. Ay, verdad. No, es porque amo a Dios. Es porque lo amo. ¿Y cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a fallar? No puedo hacerlo cuando Él lo dio todo por amor a mí. Amén. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a orar al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y vamos a orar. Creo que necesitamos de ese amor, ¿cierto? ¿Dónde está mi tete? Y necesitamos del amor del Señor, de su perfecto amor. Solo su perfecto amor. Solo en sus fuerzas, dice la palabra. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro poder, no es con nuestras espadas, no es con nuestros métodos, es con su espíritu. Amén. Oh Padre, tú has puesto delante de nosotros, Señor, la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, Señor. Tú has puesto delante de nosotros, Señor, la bendición de decidir, de tomar decisiones, Señor. Y muchas veces hemos tomado las decisiones equivocadas. Muchas veces has hablado a nuestro corazón acerca de algún asunto que está pendiente contigo, Señor. Y nosotros te hemos prometido y te hemos fallado, Señor, repetidas veces. Tal vez lo hemos hecho en nuestras fuerzas, Señor. Seguramente lo hemos hecho en nuestro método. Pero hoy queremos, Señor, hacerlo de la manera correcta, con la motivación correcta, Señor. Y es amarte. Amarte a ti, Señor. Amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor.
amarte a ti con todo nuestro corazón, amarte a ti, Señor, con todo nuestro ser, ponerte a ti en primer lugar, Señor, en primerísimo lugar, Dios, entregarte a ti todo lo que somos. Ya no queremos, Señor, sentirnos más frustrados, ya no queremos, Señor, sentirnos más agobiados, Dios. Por eso te pedimos, Señor, toma nuestra vida, toma mi vida, Señor, toma mi corazón, Señor. Lo que yo necesito es vivir en santidad, vivir para ti, Señor, entregarte todo el corazón. Eso es lo que yo necesito. Puedes decirle al Señor en esta noche: Señor, toma mi vida, toma mi corazón, Señor. Te lo entrego hoy, Señor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Jesús. Necesita es andar en santidad.